Sandra está trabajando todavía. No tengo idea, caballero. ¿Qué tal? Tengan todos un gran saludo. Sean todos bienvenidos a la biblioteca del Ministerio de Educación, un espacio señero de la difusión de reflexiones en torno a la educación que está acá enclavado en el corazón mismo del centro de la ciudad. Nuestra biblioteca está abierta a todos los usuarios, a los interesados en educación, a programas de estudio, literatura en general, y siempre con sus puertas abiertas recibe al público interesado en leer y en informarse de los más variados temas. Vamos en esta ocasión a nuestra nueva versión de Extremo Centro, conversaciones en torno a libros, imaginarios, procesos de escritura y sociedad, que hemos armado junto al joven Alberto Moreno y el equipo de nuestra biblioteca. Está acá siempre dispuesto a entregar una buena atención y apoyar a los lectores siempre curiosos que están ansiosos de abrir las páginas de los textos. Gracias a quienes nos acompañan aquí en nuestra locación y a nuestro público virtual que se conecta todos los jueves para dialogar y conversar en torno a la escritura, los imaginarios culturales y el proceso creacional. Esta vez tenemos como invitado a un querido amigo, Miguel Moreno Duhamel. Miguel es poeta, editor, tiene un pasado estudiantil en el área de la salud, de la tecnología, vinculada a esas áreas, pero el tiempo lo ha llevado a profundizar su conocimiento en torno a la edición, la poesía, la música y la gestión cultural independiente. Miguel Moreno ha publicado varias cosas, textos de poesía, poesía visual, su último trabajo del que conversaremos esta tarde, lo iremos desmenuzando en un par de preguntas. Tenemos para conversar casi una hora y esperamos que sea fructífera e interesante para usted que está en su casa o en su dispositivo de comunicación, esta conversación con un creador chileno, con un creador de Santiago que ha estado muy cercano a su tiempo con las iniciativas que él desarrolla. Miguel, ten un muy buen recibimiento aquí en la Biblioteca Mineduc y encantado de estar en esta conversación. Muchas gracias por la invitación a ti y a toda la gente que trabaja acá en la biblioteca. Te quería preguntar, Miguel, ¿qué te anima a escribir? ¿Cómo es para ti ese proceso? Si es difícil, si es engorroso, si es gozoso. ¿Qué te interesa provocar en tus lectores y qué buscas detonar con tu escritura? Trataste varios aspectos en realidad con una sola pregunta. ¿Qué busco detonar con la escritura? Yo soy un convencido de que toda obra de arte escrita necesita, para que se complete el círculo, necesita que exista un espectador o un lector, ¿ya? Es para mí, por lo tanto, muy importante que parte del mensaje, que el contexto que tiene que ver con el mensaje, ¿no es verdad?, se comprenda. En ese sentido soy muy cercano a la opción de una poesía más bien comunicante, aunque no la practico, pero en el sentido de que es necesario que la obra llegue a un espectador, a un lector. Esa lejos es la opción. ¿Y qué es lo que me motiva? Bueno, es como a todos los escritores, hay distintas áreas, hay distintos momentos. A veces me involucro mucho con la poesía visual, en donde me alejo de las palabras y como significante ocupo los objetos o las imágenes, o con el último libro que escribí, en donde en realidad me sumergí en algo que me apasiona desde siempre, que es todos nuestros mitos, los mitos, las leyendas, el imaginario, todo el mundo paranormal, incluso chileno específicamente. Y bueno, entonces en realidad, ¿qué cosas me van motivando? Es tan amplio como la vida misma. Llevo hartos años en la escritura, tú lo sabes bien. Principalmente me gusta la poesía,
pero también, como te dije recién, a veces me involucro en textos como este de acá, que son algunas crónicas, y también una vez tuve una incursión en cuentos infantiles. ¿Es fácil, no difícil, es engorroso, es entretenido, te supone mucho esfuerzo escribir? ¿Escribes con regularidad, escribes a diario? O sea, para poder escribir bien, y yo trato de pensar que de alguna manera lo espero lograrlo, digamos. No quiero sonar creído ni nada de eso. Pero esto no tiene ningún pierde. El momento de inspiración representará el 10 o el 5% del proceso escritural y todo el resto es trabajo. El 90 o el 95% es revisar, corregir, pulir las palabras, sacar el ripio. El trabajo, sobre todo de los poetas, a veces lamentablemente la gente cree que un escritor, un poeta es alguien como tocado por una varita de la inspiración. Y no es así. O sea, si uno se pone a ver todo lo que hay tras bambalinas en el proceso hasta que terminas el poema, porque trataste de encontrar la palabra justa, te das cuenta que es harto trabajo. Sin embargo, para mí por lo menos es gozoso, es un trabajo que a mí me gusta mucho hacerlo, me entretiene mucho. Y eso que he conversado con muchos amigos escritores que la sufren, que sangre y lloran, que les cuesta escribir, pero no, la verdad es que para mí es el momento más entretenido de la obra escrita, la producción. Háblanos de tu mundo lector, de tus lecturas de formación, yo lo tengo anotado aquí, tus lecturas de estudiante, de joven, de hombre ya posicionado en el mundo de las letras, mundillo de las letras. ¿Qué lees? ¿Qué has leído? ¿Qué te falta por leer? Wow, también, qué amplia la pregunta. ¿Qué leo? Se puede resumir casi por cuáles son mis autores preferidos. He leído demasiadas cosas porque tengo muchos años, digamos, en esto. Y bueno, dentro del área poética, mi autor favorito es Juan Luis Martínez, en Chile. Y dentro de lo que es la poesía latinoamericana, yo amo a César Vallejo. Entonces, obviamente he leído toda la obra de estos dos grandes y aún más. Y los típicos, pues, de Roca, Mistral es una persona que hay que adorar. Mistral es un gran ser humano. Es un gran ser humano con una totalmente adelantada y por eso hasta vilipendiada en su época. Entonces es alguien que hay que seguir descubriendo y releyendo y hay que aprovecharlo, ¿no? Porque de hecho es patrimonio. De niño, de joven, ¿qué leíste? De niño y de joven leía la revista Mampato. Me encantaba leer Mampato. Y tenía una madre que le gustaba mucho la poesía y me obligaba a aprenderme poemas de memoria. Eso era terrible. En serio, grandes y grandes poemas de memoria. Y estábamos en una época, estábamos hablando del año 74, más o menos, entonces tú comprenderás que era más o menos Oda a la bandera, El son de los cañones y todo ese tipo de cuestiones, esos poemillas, ¿no? Algo así. Pero sí, la lectura de niño que más me impactó siempre ha sido el Mampato. Tengo todos. ¿Qué hay en tu biblioteca? ¿Qué hay en mi biblioteca? Mucha poesía principalmente en español, aunque también hay algunos otros autores. Es que soy poeta en realidad, más que estas otras cosas, ¿no? Pero es eso, tengo demasiada poesía y muchos volúmenes, muchos libros. ¿Qué te falta por leer, consideras? ¿En qué apretar las tuercas todavía como tema pendiente? No me he leído nunca el completo del Mahabharata y creo que hay que leerlo. No he podido. ¿Sabes qué me pasa? A veces hay libros y autores que me gustan mucho, Huidobro, por ejemplo, me gustan mucho, pero nunca he podido terminar de leer el Cantar del Cid. Nunca he podido terminar de leer el mío Cid. No sé, me supera ese libro. Empiezo ahí como que nunca lo lograba terminar. Y lo mismo me ha pasado con el Mahabharata, que también lo tengo, pero yo con un cuarto, no sé.
¿Tú te formaste en talleres literarios también en tu Sí, juventud poética? sí, mientras estaba, bueno, yo estudié algo que tenía que ver con el área de la salud, soy tecnólogo médico, pero mientras estaba en la Universidad de Chile en los años 80, ingresé a un maravilloso taller de literatura en la Sociedad de Escritores de Chile, que lo dirigía el poeta Osvaldo Ulloa. Fue un taller que duró 4 años, ¿ya? Y la verdad es que Osvaldo era, y es, bueno, está muerto lamentablemente, pero era un estupendo pedagogo, un poeta de verdad mayor, para mí, justo, y además muy generoso. Él tenía 2 talleres y los dos los mantuvo por mucho, mucho tiempo. De esos talleres todavía hay gente y hay varias gente que sigue publicando en esos talleres. Está Isabel Gómez, por ejemplo, participó en esos talleres, también está Mario Canales, otros poetas, Blanca Moreno. Hay varios poetas que siguen dando y mostrando cosas, digamos, que salieron de esos talleres de literatura. Ulloa escribió volúmenes sobre Escribió dos metodologías de sí, cómo dos enseñar la guías poesía. de talleres, sí. ¿Cómo se llamaba tu taller? Espacio, sí. O sea, tú conoces el taller, cómo funciona, como estructura, como metodología. ¿Qué crees tiene de importante para un poeta formarse en un taller? Yo creo que tiene muchísima importancia los talleres de literatura. Yo soy hincha de los talleres de literatura, porque no solo te llevan a un nivel de discusión de obras, sino que también te ayuda a ampliar la mente. Sobre todo pasa cuando los poetas están como recién partiendo, gente joven, a veces creen que están prácticamente descubriendo un rayo de luz, descubriendo el agua bendita, etc. Y no se dan cuenta, solamente por falta de lectura, que hay una gran cantidad de otros escritores anteriores, con distintos movimientos, distintas importancias, y en los talleres se aprende eso. Aprendes acerca de movimientos, de autores, de tendencias, y no solamente la parte técnica, y también, por supuesto, mucha práctica. Tú dictas talleres también, ¿no? Sí. ¿Y qué metodología ocupas? ¿Cómo funcionan esos? ¿Y qué te ha parecido esta experiencia de ser tallerista? Mira, los talleres que yo hago dura un año en rigor. El taller que yo propongo, en donde revisamos desde el romanticismo hasta nuestros días, y está en base principalmente a eso, al estudio de distintos autores y movimientos, y cuando es que nos enfocamos, por ejemplo, en el romanticismo, tratamos de hacer paráfrasis en base a las lecturas de estas personas, de los distintos autores, de Byron, Chile, Polidori, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos viendo con cada uno de los movimientos. Me ha ido bastante bien, estoy, como te digo, haciendo 2 talleres más o menos del mismo tono, y la gente se queda. ¿Por qué crees que es importante escribir y leer en comunidad? Porque puedes simplemente compartir las ideas, puedes discutir, y eso claramente enriquece. ¿Por qué no estar en el escritorio propio leyendo un pase, someterse a veces a lo que... O sea, también es totalmente válido, hay gente que lo hace. ¿Sí? Estoy pensando, por ejemplo, en el amigo de Pancho Béjar. Pancho se fue, Francisco Béjar, el poeta, prácticamente vivió varios meses recluido, ¿no? Y está bien, es válido. Pero como te decía al comienzo, ninguna obra de arte, específicamente literaria, ya que estamos hablando de esto, está completa si es que no hay un otro que es capaz de leerlo, un otro que es capaz de gustarlo, de sentirlo, de disfrutarlo, ¿no? O de enojarse con él, pero no importa, pero tiene que haber alguna interacción con alguien. ¿Qué te anima a dar un taller literario? ¿La idea de formar poetas, la idea de ampliar público, la idea de difundir conocimiento? ¿Todas las anteriores, ninguna de esas? Sí, pero no lo pensé de esa manera cuando lo planteé. Cuando se me ocurrió la idea fue como algo que tenía que salir y fluyó solamente. No me puse así como una meta de ahora voy a ayudar a que salgan escritores nuevos. Nada, no, simplemente salió. De hecho, muchos de las personas que están en mis talleres son gente bien adulta y que tienen libros publicados. ¿Cachai? Y bueno, ahí estamos ahí pues, justamente, y son discusiones bien ricas, bien enriquecedoras. Tú también eres músico, ¿no? Sí. ¿Músico de formación o
No, autodidacta. también Músico totalmente autodidacta. autodidacta, ¿no? Cantaste en Peña en los años 80, siempre Tuve mis bandas. con tu guitarra ahí, estuviste en fogoneo poético, Sí. canto, protesta, barricada, Micros, exacto. Has también, recorrido, pero obvio. En micros también. has recorrido la ciudad cantando. Cuéntame cómo es esto de fusionar música y poesía, dónde dialogan, dónde se encuentran. Mira, también soy súper partidario de la propuesta de trabajar y mostrar los textos poéticos acompañados de música y de una manera inteligente. Y yo siendo poeta, a lo mejor me va a matar la gente que me está escuchando, los que me van a ver después, pero considero que hay algunas de las cosas más aburridas en la vida. Hay dos cosas bien aburridas en la vida: estar en un festival de blues en donde están 6 horas tocando y no salen nunca de eso, y los otros son los recitales interminables de poesía con micrófono abierto. Es impresionante. Y resulta que pasa y pasa, gente se declama, la gente lo escucha pero no lo entiende, y resulta que la música justamente ayuda a que el mensaje poético, cuando está en vivo, llegue más fácil y la gente lo disfruta y la gente empieza a tararear la letra. Ahora, si estáis trabajando justamente con textos poéticos, es mejor todavía, porque tratamos de que los textos poéticos no sean vanos. ¿Y por qué les cuesta tanto a los poetas músicos consolidarse, recibir reconocimiento Yo creo que no solo a institucional? ellos, ¿no? A varias gente. Pienso en Dylan, pienso en Roblex, que todavía hay una discusión de si es músico o poeta, la misma Violeta, ¿no? Ya, pero no podéis colocar a Dylan ni a la Violeta casi como con falta de reconocimiento, ¿no? ¿Pero qué te parece esa doble militancia entre la poesía y la música? Es que no creo que sea precisamente una doble militancia. Si, es más bien esta histórica. En la Grecia los poemas se cantaban. ¿Cachai? Y si te vas al medioevo tenías a los trovadores. Si tienes acá a Chile, tienes a los hermosos payadores, el canto humano y lo divino, que son increíbles. ¿Cachai? Y si ahora trabajamos con específicamente las tecnologías nuevas, y es donde nosotros trabajamos mucho con el computador, con electrónica, y sobre eso vamos tirando nuestros textos. Y musicalizamos poemas de otros también. No nos ha ido mal, llevamos 10 años como Poetas Marcianos, que es la banda que tenemos. Háblanos de eso, poetas marcianos. ¿Qué son los poetas marcianos? Poetas marcianos. Los poetas marcianos somos ahora, somos 4, tenemos un invitado que a veces llega, tú lo conoces bien, ¿sí? Pero en general somos 4 escritores, y nos involucramos un poco en la música. Somos escritores antes que músicos, lo reconozco, ¿cachai? Pero tratamos de trabajar mucho lo que es la base electrónica, hay un bajo, guitarra eléctrica también, y sobre eso vamos planteando nuestros textos poéticos. Tenemos un theremin, que es maravilloso. Ese es un instrumento impresionante, es el primer instrumento electrónico de la historia, inventado en Rusia en 1919. ¿Cachai? Y es el único instrumento, me parece hasta ahora, que se toca sin tocarlo, ¿eh? Tú te acercas tu cuerpo y el instrumento empieza a sonar. Funciona con la onda electromagnética, es realmente una cuestión mágica. ¿Y qué evaluación haces del proyecto Poetas Marcianos? ¿Logra su acometido de llevar la música con los poemas y viceversa? ¿Se completa el ciclo necesario? Totalmente, yo estoy re contento en realidad con... ¿Qué dicen los públicos, perdón? Mira, hasta antes de la pandemia estamos con presentaciones semana por medio. Nos hemos presentado varias veces en la Feria del Libro cuando se hacía en la Estación Mapocho. Estuvimos también invitados en el 4º Festival de Cultura Viva que se hizo en Mendoza. Hemos ido varias veces a regiones también a presentarnos, ¿ah? De hecho, ahora pronto tenemos en septiembre, vamos a ir a tocar a 2 colegios en Curicó. Eso a nosotros nos gusta mucho porque es gente muy joven, ¿ah? Entonces nosotros, vejete, ¿cachai? Todos sobre 50 años, vamos a estar allá tocando y recitando, y les vamos a compartir experiencias con poemas de escritores de la zona, ¿cachai? Entonces, para nosotros ha sido bastante bien recibido la propuesta de Poetas Marcianos. Hemos estado 2 veces también en el Festival de Poesía y Música. Entonces, y mal que mal llevamos 10 años con esto.
Peguémonos un salto grande. ¿Cuál es tu visión de la actual panorámica de la poesía chilena? ¿Lees tú? ¿Estás atento a las publicaciones de jóvenes poetas? ¿Sabes lo que se está produciendo? No estoy tan atento como quisiera en realidad. Eso es algo que me falta, sin duda. Porque sería interesante ver bien hacia dónde está trabajando la gente que tiene menos de 30. Me ha pasado sí, que me han invitado a varios conversatorios en algunos talleres de gente muy joven y me llama mucho la atención que a lo mejor es muy secado, pero porque es lo que me ha tocado ver, ¿no? O escuchar. Estoy viendo una especie de neorromanticismo en la producción de estos poetas menores de 30, ocupando los mismos tópicos que ocupaba Lord Byron ¿cachai? A principios de 1800, y ocupando las mismas palabras, saliéndose quizás de la mitología europea, greco-latina, y entrando en la mitología sudamericana, pero más o menos en el mismo tono. Entonces, para mí, dije, bueno, ¿por qué están tan enganchados acá? Adoran a Halford. ¿Qué crees que es? ¿Una involución, un estancamiento, una falta de creatividad? No, de ninguna manera, falta de creatividad. Esto es lo que pasa siempre con todo el tema de las expresiones artísticas, es como un péndulo. Es simplemente como un péndulo. Y como cada vez que va saliendo gente más joven y van tratando de involucrarse, en tratar de romper lo que estaba de antes, empiezan a matar al papá. Entonces vienen saliendo estas otras voces que tienen relación con algo que puede haber pasado hace 200 años atrás. Entonces esto es solamente eso, es un péndulo que se está moviendo, la cultura se mueve de esta manera y en algún momento estamos apareciendo temporalmente. Entonces, si no estás atento como a lo que aparece poéticamente en el hoy, ¿qué atizan, qué animan tus lecturas, qué lees así, para estar o sea, atento trato de leer poetas que me recomiendan. Todo este círculo, y tú lo conoces súper bien, de escritural, igual es bien chico. En realidad eso es como extraño, ¿no? Porque son muchos los que escriben, pero es chico en el sentido que nos conocemos bastante. Entonces nos van recomendando, van saliendo presentaciones de libros, uno se va a meter a las partes más under y vaya escuchando. Simplemente eso, y lo que me anima es seguir leyendo, a entretener, que es entretenido leer. ¿Leer o escribir? ¿Qué está primero? Yo creo que mejor es leer. Leer primero, sin duda. Un buen escritor debe ser un mejor lector. Tú además diriges la editorial Marciano Ediciones. Cuéntanos de ese proyecto. ¿Qué es Marciano Ediciones? Es una editorial independiente, somos prácticamente los mismos que componemos Poetas Marcianos, y hacemos libros. Eso, nos dedicamos a hacer libros por amor a los libros. Nos fue bastante bien, yo creo que a todo el mundo le fue bastante bien en este ámbito, aunque suene raro durante el tiempo de la pandemia. Durante ese año. Has hecho mucho dinero con la poesía, ¿no? No, bueno, mira, hoy es increíble, con la poesía uno se forra en el dinero. Viejo, no. Pero lo que sí puedo decir es que en el 2020 publicamos 19 títulos. 19. ¿Quiénes? Háblanos del catálogo. Bueno, tenemos casi de todo. Hay mucho narrador, hay varios cuentos, poetas, por supuesto, algunos libros de ensayo. La verdad es que no tenemos un sesgo específico en el estilo, ¿ya? Ni en la forma. Sí, a veces hacemos un sesgo con respecto a lo que consideramos de calidad, digamos, para nuestro entendimiento. Ya trato de no ser peyorativo ni nada de eso, pero obviamente antes de publicar hacemos algunas reuniones con la gente que compone Marciano Edición y ahí vamos decidiendo. Te quería preguntar sobre esta producción que nos convocaba hoy día, ¿no? Criaturas fabulosas chilenas. ¿Qué es esto? Cuéntanos cómo nació este proyecto, cómo se armó, cuál es el origen, cuál es la genealogía de este proyecto. Desde que te llaman Pato. No, la verdad es que desde cabros chicos
siempre me sedujo todo lo que tenía que ver con los mitos chilenos. Con la mitología en general, pero los mitos chilenos, la verdad es que son bien interesantes. Y además esto se junta con todo el mundo como las visiones paranormales, ¿no? Y otra cuestión que a lo mejor fue algo del azar, pero durante el transcurso de varios años de repente me encontraba con personas que me contaban sus propias experiencias, donde me juraban de guata que se habían encontrado con duendes, que tenían contacto con brujos, brujas, etc. Mi propio padre me contaba de una experiencia que tuvo con un duende cuando era niño, ¿no? Y un duende invisible que de repente se hizo visible, por ejemplo. Y todo eso me parece tan bello y delirante que decidí hacer como una recopilación de todo lo que son, partí como, no con mitos en general, sino con criaturas mitológicas chilenas. Entonces ahí en este libro incluí relatos acerca del cuero, por ejemplo, de distintas serpientes de lagos, principalmente de lagos, ¿no? Hay algunas marinas también, las sirenas, varios entes, los duendes, también incluí el demonio, por supuesto, el trauco, etc. ¿Cuál es la belleza de fabular en tiempos como los que vivimos? Es la belleza de crear, es la belleza de entrar en mundos nuevos. Es completamente un lugar común, pero lo voy a decir igual, eso de que un libro te permite viajar por donde sea, los espacios que sean, los lugares que sean. Y ese ejercicio humano de la conversación, y ese ejercicio tan antiguo que era juntarse alrededor de una fogata, ¿no es cierto?, al final de la noche, por ejemplo, y empezar a inventar historias. Es muy raro esto, ¿no? Este oficio de inventar historias. Y además está todo lo que es, por supuesto, en este libro se cruza todo lo que es nuestra tradición no solo oral, sino con nuestros mitos, nuestros dioses, y las cosas que alguna vez creímos, que, insisto, son de verdad interesantes, alucinantes. Y se juntan además con datos reales. O sea, el tema, por ejemplo, de los gigantes en el sur de Chile está plagado de crónicas donde hablan de pueblos y pueblos de gigantes, pueblos donde los españoles llegaban y decían que llegaban a la altura del ombligo de las partes pudendas. Imagínate lo que es encontrarse con una tribu completa de gente muy alta, gigantes en realidad. Ahora, si pensamos que los españoles de esa época medían en promedio 1,50 m más o menos, y resulta que los Aoniquén, que es una de las tantas razas del sur de Chile, tenían un promedio de altura bordeando el 1,75 m las mujeres, casi el 1,80 m los hombres. O sea, imagínate, encontraste con un pueblo de gente que mide 1,80 m y tú medías 1,50 m, o sea, te encontraste con un pueblo gigante. ¿Sí? Entonces, pero a eso le tenéis que sumar lo exacerbado, ¿verdad?, de la imaginación, del cerebro de todos estos viajeros que están sometidos, imagínate, días y días, a veces hasta 5 meses. Bueno, sin duda América Latina es un continente que siempre fue entendido por los cronistas como la América mágica, ¿no? Sí. ¿Qué crees que anima todavía esa fuerza para que textos como esos sigan apareciendo y todavía tengan un interés lector, ¿no? Tu libro ya creo va en la segunda edición. Estoy preparando la segunda edición, aumentada así porque la primera se agotó rápidamente. ¿Qué crees que busca el lector de libros como estos? Lo fantástico, la maravilla, eso. Y sobre todo si tiene que ver con tu terruño, porque son muy buenos para mirarnos al ombligo. Entonces, qué entretenido saber la riqueza de los mitos que existen en Chile, porque esta es mi patria, ¿no? Pero no importa, lo podemos ver. Y allá lo que tú dijiste recién, esto de las crónicas y mostrar a Sudamérica, a Chile, como un país fantástico, fantástico, fabuloso, me refiero, no fantástico en grande, sino en historia. Y si uno se mete en las crónicas antiguas, te podés dar cuenta que mucho tiene que ver con aspectos económicos. Te voy a dar un pequeño relato chiquito acerca de una criatura monstruosa alada, un monstruo que fue encontrado en el Reino de Chile y así fue publicado por la Inquisición portuguesa. La Inquisición portuguesa.
planteó una publicación de 16 páginas en donde relatan la presencia de una especie de, bueno, es un monstruo grande como con cabeza de león, pero que además tiene una piedra preciosa en la cola y alas y garras, todo eso, que vivía en Copiapó, que incluso cerca de Tierra Amarilla, donde está el sótano. Pero por ahí. ¿Y qué pasó? Ocurre que la Inquisición portuguesa, en concomitancia con el Reino de Portugal, se dieron cuenta que las ocupaciones españolas estaban dándole más plata que Brasil en su momento. Entonces trataron de plantear algunas formas de que la gente fuera a Sudamérica, ¿cachai? Y para empezar a explotar más los terrenos que le correspondían a la colonia portuguesa y obtuvieran más dinero. Entonces, por ejemplo, en este relato que yo te cuento de 16 páginas, aproximadamente más de la mitad se refiere a lo exuberante y hermoso que es el lugar como para venir a vivir y para hacer dinero, y que está lleno de piedras preciosas y todo eso. Y entre medio, como para ponerle un poquito más de pimienta al relato, crearon este monstruo fabuloso, que en realidad nunca existió, obvio, pero está el dato. Ahora, que haya sido publicado por la Inquisición portuguesa, es interesante, porque al final lo que hizo fue implantar otra criatura fabulosa en este terreno, y más encima lo hace crecer en Chile. ¿Ah? Miguel, el tema del libro Criatura Fabulosa no es nuevo en nuestra literatura. No. Tiene grandes predecesores, investigadores. Estoy pensando en Oreste Plata, en Eugenio Pereira Sala. ¿Cómo te haces cargo de los textos ya escritos? La pregunta podría ser: ¿qué está proponiendo tu texto en base a esas catedrales investigativas que tuvimos la suerte de tener como país? Sí. Mira, como te decía, esto partió por un interés puramente personal. Tratar de cubrir ese espacio de que me fascinaba desde la niñez. Por supuesto, me hice cargo de estas grandes catedrales como Oreste Plas, como Julio Vicuña Cifuentes, por ejemplo, y libros que los he leído, los he reseñado y están ahí en la bibliografía de este. Pero ocurre algo. En realidad, toda esta información, o gran parte de esta información que está en este libro, en realidad cualquier persona que se pudiera buscar un poquito, la encontraría. Pero no lo hacen. Entonces se les entrega en un formato más amigable, se les entrega predigerida. Y si está el libro, búsquenlo, van a encontrar varias cosas. Pero en realidad muchas de estas cuestiones que están ahí, cualquier persona lo podría encontrar en las bibliotecas, en internet sobre todo. Lo que no van a encontrar son esos relatos de primera mano que algunas veces algunas personas me dijeron, y creo que además las incluí en este libro. ¿Cómo son los monstruos, las criaturas que describe? Háblanos de la galería monstruosa que propone tu libro. Bueno, como te comentaba, hay todo, desde monstruos como el de Copiapó, o el del monstruo de la laguna de Tahuatahua, que también es una especie de animal gigante que mezcla de dragón, león, una quimera en rigor. Esos otros mitos más cercanos al pueblo mapuche, como el tema del cuero, o ese vasto aspecto mitológico mapuche, los anchimalén, los brujos, etc. Todo el sincretismo que se produjo con la llegada de los conquistadores, que nos trajeron otros seres mitológicos que se amalgamaron con los que ya existían. Estoy pensando en los duendes, o en todos los seres féricos, hadas, duendes. Existen todo. Hablé también en el libro hablo en el libro también de, como te decía, de las serpientes marinas, monstruos marinos. Hay monstruos voladores también. El tuetué, famosísimo. Eso es algo que me llama mucho la atención también, que el mito del tuetué, o el chonchón, que en realidad es el nombre del pájaro, ¿no? De este ser, su forma de gritar era tuetué, pero es algo totalmente vivo, y hay mucha gente que lo conversa, de muchas edades, y me han hablado de cuando ellos se encontraron, escuchando, por ejemplo, con el grito del tuetué entre ellos. Entonces me llama mucho la atención que particularmente ese mito, el mito del brujo que se desprende de su cabeza y le crecen alas de la oreja para transformarse en un tuetué, esté bastante arraigado todavía. ¿Te parece escuchemos dos fragmentos de algún monstruo que te decidas elegir para que nuestro público conozca y se interese
en el libro, que anunciamos que va a quedar acá también para que lo puedan revisar. Y si les interesa adquirirlo, pueden conectarse con Marcelo. Para hacer un breve resumen, en realidad prefiero contártelo y no leerlo, pero está acá. Y se refiere un poco justamente a ese encuentro con un duende que tuvo mi padre. Esta historia que te voy a contar me la contó mi papá varias veces cuando yo era niño. Y mi papá vivía por Matucana, en un sitio, donde había muchas familias que venían de distintas partes de Chile y también extranjeros. Y bueno, era la época de la Gran Depresión incluso. Mi papá siempre fue un peluzón que estaba rodeado de gente de guapos que andaban peleando con las quiscas o cuchillos, ¿verdad? Mi papá trabajó de hecho desde muy pequeño. Y él me contaba del caso de una niña, hija de peruanos, que vivía también en el CITEM y que de repente aparecía con los brazos morados o con la cara morada. No le preguntaban mucho, porque en esa época, bueno, era muy usual que los papás le sacaran la cresta a los cabros chicos. Entonces podía ir por ese lado. Pero la niña, en realidad, comentaba que en realidad esto no era los papás, sino que era un duende que se le aparecía en la noche y que era muy celoso. Y este duende que era muy celoso le había regalado incluso una pulsera brillante. En este cité que te cuento, había un mudo entre paréntesis, porque lo único que era capaz de decir era vegetalo. Decía la palabra vegetalo, ¿ya? Entonces cuando él quería hablar, vegetalo por aquí, vegetalo por allá, ¿cachai? Vegetalo. Y ocurre que un día el hermanito de esta niña peruana salió corriendo con este regalo brillante, esta pulsera brillante que le habían regalado a la hermana. Mi papá estaba acompañando al vegetalo. ¿Por qué si no? Y en un momento dice que vieron cómo saltaba por el aire el niño y caía en una acequia, en una especie de riachuelo que corría por el interior del cité y se empezó a ahogar. Mi padre empezó a correr pidiendo ayuda y en ese momento el vegetalo lo que hizo fue tirarse al agua a buscar y no lo pudieron pillar, en tratar de salvarlo. Y el agua corría, el agua se llevó tanto al niño como al vegetalo, ¿no? Algunos metros. Y en ese momento, como todo el cité salió, ¿no?, pudieron rescatarlo. El vegetalo era un vagabundo, como te digo, no hablaba mucho, pero en ese momento se transformó en el héroe del lugar. Se transformó completamente en una persona que ya le pasaban ropa seca, le daban comida, ya a veces lo invitaban a dormir adentro de las casas, no lo dejaban afuera del sitio, etcétera, porque se había demostrado de esa forma. Pero la historia no termina. La historia termina con que empiezan a escuchar muchos ruidos alrededor de la casa de estos peruanos. Muchos ruidos. Y como era una cuestión ya enfermante, llamaron a una especie de médica que le empezó a quebrar el empacho a la pobre permanente. Tú no sé si alguna vez te han quebrado el empacho, ¿no? Pero a mí me lo hicieron una vez cuando era cabro chico, viejo, y me colocaban, una vieja me colocaba sobre su rodilla y como que me empezaba a mover la espalda hasta que mis vértebras sonaban y era una cuestión de susto. O sea, en serio, salía con la espalda dolorida. Bueno, estaban en eso, y la chica lloraba y las cosas se empezaron a caer en la casa. Se empezaron a caer, por ejemplo, las escobas, se empezaron a mover las sillas y esas cuestiones. Y estaban mi papá con sus amigos viendo todo el espectáculo. Hasta que el vegetalo no aguantó más. Era una noche lluviosa. Hasta que el vegetalo no aguantó más, como te digo, y fue donde entró a la casa y le arrebató a la meca a la niña. Y se la llevó al centro del sitio, debajo de un parrón. ¿Cachai? Y en ese momento a la niña se le arrebataron del vegetal. Era una especie de ente invisible que estaban peleando entre los dos por la niña. Empezaron a agarrar un poco de barro y empezaron a tirárselo como al aire, ¿ya? Y de repente esta especie de ente golpea al vegetal y lo manda pero de espalda al suelo. La niña solamente lloraba.
Y en esa situación, este compadre, no sé por qué, bueno, yo ya sé por qué, pero después de estudiarlo, fue hacia donde había animales y recoge bosta de animales. Y se empieza a embadurnar el cuerpo y el de la niña solamente con mierda. Es una cuestión totalmente hedionda. Y después de eso, vuelve al lugar donde estaba y empieza a gritar, vegetalo, vegetalo. Hasta que aparece de nuevo este ente. Y en medio de la lucha, empezaron a lanzarle mierda a esta cuestión invisible y empezó a ver la gente una especie de ente pequeño, ¿cachai? Cubierto de barro y fecas. Y ahí cuando el vegetal lo pudo verlo, lo agarró a patadas y al final lo lanzaron de nuevo a la acequia. Los monstruos chilenos parece son bien intensos, ¿no? Son orgánicos, ¿no? Juegan como con la excrescencia, con lo alto y lo bajo también, ¿no? Sí, sí. Ahora, específicamente por eso te decía que ya sé por qué, porque una de las formas en que, que tú puedes alejar a los duendes es con fecas. Es una cuestión, sí, es bastante escatológica. Interesante el recorrido que llevas tú a conectarse con toda esa historia de lo narrado sobre el campo chileno, las fantasías, que de alguna manera estaba pensando que tu aporte tal vez sería ese, ¿no? Como conectar la vivencia de eso que has leído, que has soñado, que has vivido. O que me han contado. Y toda esta oralitura que uno se ha encontrado con eso, el tema de lo monstruoso. Eso reconozco que puede ser un aporte de este libro, que incluir relatos orales, como te digo, de gente que no solo mi padre, no solo mi familia, sino de otras personas que me aseguraron de guata que se han encontrado con cosas raras. Miguel, te quería agradecer entonces la presencia esta tarde aquí en la Biblioteca Mineduc. Tu libro sin duda va a ser un aporte para que la gente lo conozca y pueda conectarse con toda esta tradición literaria, oral tan intensa en nuestro país. Como pregunta final te quería pedir una sugerencia de lectura que están leyendo, que nos sugeriría a nuestro público para leer, un aporte ahí en la agenda lectora. Creo que para momentos como los que estamos viviendo ahora, momentos decisivos en donde yo creo que hay un enfrentamiento entre la esperanza y el estancamiento, creo que es totalmente volver a leer a Walt Whitman. Ya, lean a Walt Whitman, ese canto lleno, luminoso, lleno de esperanza, ese canto profundamente democrático, es muy interesante de retomar, y estamos hablando de una escritura de más de 150 años. Así que yo creo que es algo que no debiera olvidarse nunca, y el que no lo conozca, búsquelo. Hojas de hierba está en todos lados. Gracias, Miguel, entonces por conectarte con nuestro público acá presente, con nuestro público virtual que se conecta todos los jueves en esta tarea de buscar el extremo centro de la escritura acá en el corazón mismo del barrio cívico donde está la Biblioteca Mineduc. Gracias a todos, a nuestro equipo, y nos esperamos el próximo jueves. Sí. Yo tengo una pregunta no grabada. ¿Eres usuario de biblioteca?